La entrada en vigor del nuevo tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá trae consigo obligaciones especiales para los contribuyentes. A la par de un panorama fiscal cambiante, es indispensable que las empresas tengan a la mano toda la información para cumplir adecuadamente. Por ello, en IDC entrevistamos al experto en aduanas y académico Javier Cortés. Esta es la primera de 2 entregas, por lo que te recomendamos estar muy pendiente de nuestro canal. ¿Cuál es la relevancia de la fiscalización de importaciones en el TEMEC? Hay que tomar en cuenta que del total de las importaciones que hace México, el 47%, y estos son datos del INEGI del último año, el 47% son originarias de Estados Unidos o de Canadá. La mayoría, desde luego, son de Estados Unidos. Si a ese 47% le quitamos las importaciones de energía, partes para automóviles terminados, nos queda aproximadamente de importaciones varias que el 38 o 39% de todo nuestro comercio exterior solicita un tratamiento arancelario preferencial, señalando que su importación es originaria del Tratado de Estados Unidos o de Canadá. Ese es el tamaño y el volumen de la operación. ¿Por qué es importante? Porque muchas veces se nos olvida que esta materia no es solamente de logística y de cruzar las mercancías lo más pronto posible, sino que a través de una declaración de origen, antes el Tratado de Libre Comercio América del Norte le decía certificación de origen, en realidad lo que está haciendo el importador es solicitar una exención de un impuesto, del impuesto general de importación, lo que a su vez conlleva una disminución en la base de cálculo del impuesto al valor agregado por la importación. Yo creo que la importancia se tiene que ver de esas dos maneras, tanto el volumen de las importaciones como el impacto que tiene para el importador y para las personas que acudan a estos cursos de capacitación de IDC. Lo que están solicitando es no pagar un impuesto. Y ahí hay que tener presente lo que señala el Código Fiscal de la Federación, que en materia de exenciones la ley se tiene que interpretar de manera estricta. Por lo tanto, tiene que ser el importador muy cuidadoso en sus documentación, en sus pruebas, para poder realizar esta exención del impuesto general de importación y exención para, déjenme calificar esto, una menor base de cálculo del impuesto al valor agregado. Creo que esa es la importancia que tiene la materia. ¿Qué cambios hay en la materia comparados entre el TEMEC y el TELECAN? Bueno, los principales cambios son dos. El que los importadores pueden llenar su propia declaración de origen. Durante años, más de 20 años, estuvimos acostumbrados a que el importador mexicano solicitaba el certificado de origen, se lo solicitaba al productor o al exportador estadounidense o canadiense, guardaba literalmente el formato, vamos a decirlo coloquialmente, el papelito, y sentía, y eso nos pasaba mucho en la defensa, que era una responsabilidad del productor o el exportador. Ahora se señala como ventaja el que el importador, o sea, la empresa mexicana que está realizando la importación, va a poder llenar su propia declaración de origen. Eso es muy importante. Hay que hacer la anotación que para los importadores mexicanos esta posibilidad iniciará a más tardar a partir de enero de 2024. Quiere decir que ahorita no lo pueden hacer.
Pero a partir de enero de 2024, el importador mexicano va a poder llenar su propia declaración de origen, o antes, si así lo autoriza el gobierno mexicano. Desde luego, ya en este momento pueden realizar importaciones con las declaraciones de origen que les expida el exportador o el productor estadounidense o canadiense. Otro cambio muy importante y que se menciona mucho es cambios en la forma de la declaración de origen. Ya no existirá un formato preestablecido. Inclusive se puede declarar en documentos comerciales, incluyendo entre ellas la factura de exportación. Todavía no hay reglas claras en cómo hacerle para el CFDI que se tenga que expedir, pero en una factura de exportación expedida por la compañía americana se puede declarar. Se señala que son datos mínimos, y esto puede ser comparativo. La empresa importadora mexicana estaba acostumbrada a llenar el certificado de origen, a recibir, el certificado de origen por parte del exportador o del productor americano en un formato predeterminado. Es más, y vamos a decirlo, ya se llenaba a base de formatos. Inclusive en algunos casos lo llenaba el agente aduanal. Se lo mandaba el importador, lo firmaba el productor exportador, alguien de por ahí, y lo llenaba. Ahora no, va a ser mucho más flexible. Estos dos puntos de que lo va a poder llenar el importador mexicano y ya no va a haber tanto formato, si bien desde luego tienen un beneficio en que las importaciones se van a agilizar y que se piden menos datos, lo que puede suceder con base en la experiencia que tenemos es que al facilitarse el llenado de este documento y que lo puede hacer la empresa mexicana, se hagan más laxos los controles. Y entonces se diga, y eso pasa muchísimo, ya no tengo que esperar de mi proveedor estadounidense, canadiense, lo hago yo, me lo dijeron, lo hice, me dijeron por teléfono, me mandaron en un correo electrónico, yo, importador mexicano, hago mi propia declaración de origen, cuando se permite. ¿Y cómo? Pues lo declaro, pongo ahí los datos mínimos que me diga el tratado, descripción de la mercancía, fracción arancelaria, sin firma, y lo presento. E inmediato va a ser mi efecto de que no pago el impuesto de importación. El problema, y lo que es preocupante, y a lo que hay que tener más que preocupante, hay que estarse enfocando, es que esta facilitación de los procedimientos no debe de significar una relajación sobre los controles y del conocimiento que debe tener el importador mexicano, que al fin y al cabo sería el que pagaría los impuestos si la mercancía no es originaria, en los controles que tenga para declarar o mantener esa declaración. ¿Qué es esta facilitación? Es facilitación para presentarla. No se puede ni se debe de entender como van a revisar menos. Al contrario, el significado de fondo de que el importador puede llenar su propia declaración trae otra consecuencia y está prevista en un artículo expreso del tratado, y con esto quiero concluir esta pregunta. Que la autoridad mexicana, es decir, el Servicio de Administración Tributaria, va a poder realizar auditorías directamente al importador mexicano. Ya no va a tener que comenzar o pasar esas auditorías por el productor o el auditor extranjero. En otras palabras, el auditor, que va a ser el Servicio de Administración Tributaria, puede, a través de cualquiera de sus facultades de verificación, puede ser invitación, aparecer un requerimiento de información en el buzón tributario o una visita domiciliaria, puede iniciar de inmediato estas verificaciones a los importadores. Este creo que es el punto principal. El cambio no solamente debe de ser de forma de lo puede hacer el importador y es más fácil, es que el SAT puede auditar. Y eso es algo que sé. ¿Lo podía hacer antes? Sí,
Pero el mismo procedimiento de iniciar con el exportador americano, canadiense, productor americano, canadiense, dificultaba, porque había que llenar un cuestionario, había que enviarlo, es un procedimiento cansado. Ahora lo puede iniciar con el importador mexicano. El proceso sigue siendo complejo para el SAT, pero el inicio lo puede hacer el SAT de una manera muy fácil. Y recordemos, se le está diciendo al SAT, no voy a pagar, voy a estar exento de este impuesto de importación y un porcentaje de la base de cálculo, y además no voy a pagar derecho de trámite aduanero, y eso es un acto que es verificable, y verificable, déjenme comentarle, fácil en materia de comercio exterior y de auditoría. Creo que son los principales cambios. Esta fue la primera parte de la entrevista realizada al especialista Javier Cortés. Quédate pendiente para poder verla a continuación. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.